Arthur Barry, el ladrón que se robó a sí mismo. En el año de 1920, el siglo pasado, había un ladrón muy famoso. Se llamaba Arthur Barry. Él era un ladrón muy revolucionado, de lo que nunca se había visto en la historia de la delincuencia hasta entonces. Pero es lo que hoy en muchos países denominamos ladrones de cuello blanco. Barry usaba técnicas de persuasión demasiado sofisticadas para su época. Se daba a la tarea de dialogar y convencer a las personas más adineradas de Inglaterra de comprar diamantes y otras piedras preciosas, para después robárselas. Obviamente la gente no intuía la maldad en la sugerencia y en muchísimas ocasiones no se dieron cuenta hasta que el mismísimo Barry lo confesó en las múltiples entrevistas que dio a la prensa. Arthur investigaba el mercado de las joyas, sus costos, las devaluaciones y demás. Esto lo hacía parecer interesante, un hombre de mundo y sobre todo un buen consejero inversionista. Así logró mezclarse entre las más altas esferas de la sociedad inglesa. Su inteligencia no era solo lingüística y verbal. Arthur también tenía ingenio para lograr entrar en las mansiones supercustodiadas. Inclusive logró entrar al castillo Rockefeller, sin ser visto, a pesar de tener una guardia humana y animal muy bien complementada, demostrando su inteligencia creativa y espacial con este logro, ya que él no habitaba las casas y en muchas ocasiones nunca las había visitado por dentro. También se daba la labor de obtener los planos y estudiarlos para dar sus silenciosos asaltos nocturnos. Sin embargo, en algún punto se corrió la información de la existencia de aquel particular caballero inglés. Barry logró incluso hacerse de una fama tan grandiosa que la sociedad inglesa se sentía halagada de haber sido robada por este peculiar ladrón, ya que también se comenzó a rumorar que solo le satisfacían las piedras preciosas y las más caras, que además tiraba el oro que las engarzaba. Con la novedad de la Primera Guerra Mundial, Arthur Barry se tomó un descanso y fue a realizar su servicio, recibiendo al finalizar la Estrella de Plata. Esta condecora a la milicia que enfrenta al enemigo, defiende aliados y sale victorioso de algún evento en particular. Barry vivía de forma muy holgada, con todos los excesos, excentricidades y vicios que permite tal forma de vida a gente que muchas veces es inteligente, pero sin duda de bajos escrúpulos. Uno de sus muchos vicios era seducir cualquier clase de mujer, y cuenta la historia que algún hombre celoso denunció el paradero de Arthur a la policía. Después de un juicio, lo sentenciaron a 25 años de cárcel y Barry pasó algunos años en pasividad, pero finalmente se aburrió y armó todo un plan para escaparse. Organizó un equipo de reos para inmovilizar a las guardias, obtuvo armas de la misma policía e instó un gran motín para lograr su cometido. Pasó algunos años en relativa libertad, ya que requería esconderse y prácticamente vivir de noche. Y por la noche, en aquellos tiempos, no existía ningún tipo de vida laboralmente productiva. Finalmente Arthur fue atrapado y obligado a cumplir los años de condena estipulados. Al finalizar, cumplió totalmente los 25 años de cárcel. Barry se retiró a vivir a las afueras de una pequeña ciudad inglesa, donde era totalmente conocido y ubicado tanto por los habitantes locales como la prensa mundial, que estaban muy interesados en conocer los pormenores de su escandalosa vida pasada. En las múltiples entrevistas que dio a los medios de comunicación de aquella época,
relató con detalle muchos de los robos que planificó y en algunos casos reveló los nombres de las víctimas sin ningún reparo, ocasionando que la gente lo halagara por la inteligencia que mostraba en la técnica y el desarrollo de aquellos actos. Sin duda, Arthur Barry era un hombre superdotado con distintos tipos de inteligencias, pero decidió usarlas de la forma equivocada. Esto lo entendió el mismo Barry casi al finalizar su vida, y lo dejó muy claro en una entrevista en la que un periodista se interesó en saber el nombre de la persona a la que más le había robado. Él dijo: Arthur Barry, me robé a mí mismo la vida que pude haber tenido. Yo pude ser exitoso, pude ser un banquero, un inversionista, un comerciante, lo que quisiera. Y me dediqué a robarle a otros tan solo pizcas de lo mucho que a mí me hubiera sobrado. Así que, mi querido amigo, a nadie le robé tanto como a mí mismo.